Bienvenidos a Es Real, continuamos hablando sobre el Espíritu Santo. Le queremos hacer un homenaje porque el Espíritu Santo es el que le da vida a nuestra iglesia y a nosotros como creyentes. Hoy nos acompaña Andrés Lorenzo. Tú nos estabas hablando hace unos días de una experiencia que tuviste con una mujer, con el Espíritu Santo. Ahorita tú mencionabas el actuar del Espíritu. Cuéntanos tú cómo has visto ese actuar en tu vida. Bueno, yo he tenido muchas manifestaciones del Espíritu Santo, las he percibido, han sido cosas totalmente maravillosas y mi invitación para todos es que abramos el corazón para que el niño de los cielos, la palomita de Dios, pueda jugar en nuestros corazones. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Jugar. ¿Y cuáles son sus juguetes? La gracia y las riquezas de Dios. Esa es una cosa hermosa. Te voy a contar sobre esa experiencia. Yo empecé a sentir las manifestaciones del Espíritu Santo literalmente trotando, porque yo cuando me di cuenta quién era el Espíritu Santo en mi corazón, yo decía, yo quiero sentir eso, yo quiero sentir el Espíritu. Y cuando yo estaba trotando, en ese momento yo estaba literalmente en el seminario, yo empecé a sentir como una especie de, no sé si es presencia, no sé cómo definirlo, pero es como un sobrecogimiento que eso me acompaña hasta el día de hoy, poder sentir la presencia del Espíritu y como si alguien en el corazón me estuviera como literalmente tocando el corazón, como si yo sintiera como o me lo acariciaran o me lo tocaran. Y eso siempre lo siento cuando está la presencia del Espíritu, es como yo estoy aquí, no estás solo. A mí me pasa lo mismo, pero es como con una mentica en el oído y en el corazón, y ya sé que el Espíritu está ahí, es una mentica, como si fuera mentol. Y es donde yo veo la ternura del Espíritu. El Espíritu es tierno, pero también es muy sensible y obviamente da mucho poder porque nos da valentía cuando estamos agotados. Entonces yo sentí esa presencia y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo les digo, en ese momento yo intuí que eso de pronto podría ser una manifestación del Pentecostés o renovación del Pentecostés. ¿Qué es lo que pasa? Que en la iglesia o en la religiosidad popular no encontraba muchas respuestas, o en la religiosidad cultural. Quiero decir y quiero hacer la diferencia que una cosa es ser religioso consagrado y este término religiosidad cultural, hablamos un poquito de un catolicismo cultural que nos han enseñado, pero que no ha llegado a lo que decía el Papa Benedicto, a la experiencia del encuentro real con Jesús. Entonces quiero hacer esa acotación. Sentí esa presencia, eso me empezó a acompañar. Una vez me pasó algo muy impresionante y es que yo estaba literalmente en la calle y en la calle me encontré con una mujer protestante, era una cristiana y ella empezó pues a predicar a cualquier transeúnte, llamando a la conversión, llamando a las cosas que ellos llaman. Me pareció interesante, pero pues también un poco como qué fastidio que esta persona esté molestando. Y yo estaba haciendo unas vueltas y empezó a molestar y a predicarme que nos arrepintamos. Y un momento a otro que ella empezó a predicar y a hablar de Jesús, yo empecé a sentir esa experiencia del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo tocaba mi corazón. Entonces, y yo sentía cómo emanaba el Espíritu de ella. Y yo llegué y lo primero que me pasó fue que me indispuse. Porque yo decía, ¿cómo esta persona que lo está atacando a uno, que la iglesia, que adoramos no sé qué, que no sé cuántas, siento la presencia? Y eso a mí me hizo reflexionar mucho, reflexionar tanto que yo le dije, señora, no me ataque, usted tiene el Espíritu Santo, yo lo siento. Y no había entendido las palabras de Juan Pablo II cuando llamaba a los cristianos hermanos separados, pero le llamaba hermanos, hermanos menores. No entendía, pero hermanos. Hermanos menores. Y no entendía. Y él incluso decía que algún día todos volverían al mismo redil. Eso es algo, pero yo no entendía. Para mí era algo fastidioso y que me aburría un poco, ¿cierto? Esa situación. Entonces yo le dije eso a la persona y ella sonrió. Y entonces me dijo, ¿usted por qué sabe? ¿Usted la está sintiendo? Y yo sí. Entonces yo le dije, mire, yo soy católico, pero yo sé que usted anda con el Espíritu. Y ella se sonrió y fue muy, muy bonito porque ella quedó muy sobrecogida y me empezó a contar ya pues unas historias, algo maluco que le pasó lastimosamente en la iglesia católica y por qué empezó a buscar de eso. Yo la entendí mucho y yo la bendije. Pero después yo me fui reflexionando, después de esa felicidad me puse algo celoso, lo tengo que reconocer, e incluso dije, Señor,
Y le hice un reclamo al Señor, y es cómo es posible que yo vea que esta señora que es protestante, que yo no tenía mucha cercanía con ellos, sienta la presencia del Espíritu Santo, y yo veo una iglesia católica que yo medio trataba de contar lo que a mí me pasaba y no me entendían. Yo estaba muy joven, no tenía un guía espiritual, no, o sea, no tenía quien contarle todo eso que me estaba pasando. No tenías herramientas. No tenía herramientas, ni siquiera teológicas para expresar esto, ¿cierto? Ni bíblicas, porque pues obviamente yo sí me leía toda la Biblia, pero apenas estaba comprendiendo, y yo me fui y me senté en una capilla, y yo literalmente le reclamé al Señor. Le hice un reclamo de verdad porque esta persona conocía, y yo me puse a llorar porque el Señor me regañó, y el Señor literalmente me habló y me dijo de las veces que yo lo he visto enojado conmigo, y me dijo: ¿tú quién eres para decirme en quién yo pongo mi espíritu? Y desde eso yo ya nunca más juzgo el accionar del Espíritu Santo, solamente sé que hay que caminar en fe y que hay que tener misericordia incluso con otras denominaciones, incluso con el pueblo de Dios, y que tenemos que predicar para que todos al final del día seamos y se cumpla la oración sacerdotal de la unidad de Juan 17. Eso fue lo que entendí. Y ese regañito yo creo que te llevó después a experimentarlo realmente como esta mujer lo estaba haciendo. Le estamos ya dando final a este primer programa de este especial sobre el Espíritu Santo, para el Espíritu Santo. Y en el segundo bloque, que será dentro de 8 días, ahondaremos sobre cómo podemos ya entrar a experimentarlo y a tener esa viveza que tenía esta mujer de la que Andrés Lorenzo nos está hablando. Gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima emisión.